En el lejano año de 1526, nacía en la soleada Sicilia, Italia, un niño destinado a marcar la historia no solo de su tierra, sino de corazones alrededor del mundo. San Benito, hijo de padres etíopes, esclavos prometidos a la libertad, traía consigo la fuerza de una promesa divina, como si desde el principio su existencia fuera una semilla de esperanza en suelo de dolor. El contexto de su nacimiento, en una sociedad marcada por la desigualdad y la opresión, forjó un carácter resiliente desde el principio. Y el pequeño Benito, aún sin saberlo, estaba destinado a enfrentar un mundo que no lo acogería con facilidad. Ya lo ves, ¿no? La jornada de este hombre santo comienza mucho antes de que tome conciencia de su misión. Así es como se construyen las historias de aquellos que están destinados a algo mayor. En las primeras luces de su vida, Benito enfrentaba la crudeza de un entorno lleno de desafíos. Ser hijo de esclavos en una tierra extranjera imponía sobre él el peso de una identidad que, para muchos, era motivo de exclusión. Pero ese dolor inicial sería solo el comienzo de una gran transformación. La humildad que aprendió desde el nacimiento sería el suelo fértil para que su fe floreciera, una fe inquebrantable que jamás lo abandonaría. Y es aquí donde vemos una lección poderosa: incluso los obstáculos más oscuros pueden esconder el verdadero camino hacia la luz. La vida, como bien sabemos, a menudo nos prepara para algo que aún no podemos ver. Así, Benito creció, con el espíritu moldeado por la simplicidad y la carencia. Pero, a diferencia de muchos a su alrededor, él cargaba consigo algo extraordinario, una calma y aceptación que parecía contradecir las dificultades. Quien lo veía aún pequeño, tal vez no imaginaba que ese niño de origen humilde tendría un impacto tan grande en el mundo. No sabía leer ni escribir, y aún así, había en él una sabiduría que no podía ser enseñada en libros. Esa sabiduría, proveniente del corazón, a menudo es menospreciada, pero en Benito, era como una llama lista para iluminar a los demás. Él aún no lo sabía, pero su vida era una preparación para algo mucho mayor. A lo largo de los años, Benito tendría que elegir entre el resentimiento y el perdón, entre la rebelión y la aceptación. Y es en este punto donde su historia comienza a tomar un giro sorprendente. Imagina crecer en un mundo donde tu color de piel y tu origen eran motivos de discriminación constante. Muchos habrían sucumbido al odio o a la rebelión. Pero no Benito. Él eligió el camino más difícil, el de la paciencia y la humildad. Y esta elección es lo que lo destacaría para siempre. El silencio de su sufrimiento se convertiría en una fuerza poderosa, que, más adelante, tocaría la vida de miles de personas. La vida de San Benito, desde el principio, nos enseña algo esencial: el mundo puede intentar ponerte etiquetas y limitaciones, pero tu esencia, lo que realmente eres, siempre encontrará una forma de manifestarse. Y fue exactamente eso lo que comenzó a suceder en su vida. A medida que Benito crecía, el mundo a su alrededor continuaba presentándole los desafíos de la vida. La discriminación por su color de piel era una constante, y las miradas de desdén lo acompañaban en prácticamente todos los lugares. Sin embargo, lo que impresiona es cómo él lidiaba con esto, no con revuelta, sino con una paciencia que parecía casi sobrehumana. Benito no se permitía ser definido por las opiniones ajenas. Elegía un camino de humildad, aceptando su condición de siervo y abrazando cada pequeña tarea como una oportunidad para servir a Dios. Quizás esta sea una de las mayores lecciones que podemos aprender de la vida de Benito: la fuerza no está en luchar contra las circunstancias, sino en encontrar propósito incluso en los momentos más difíciles. Fue esta humildad silenciosa la que llamó la atención de los frailes franciscanos de la Orden de los Capuchinos. Vieron en Benito algo que muchos no percibían: un alma pura, dedicada al servicio de Dios.
Incluso sin instrucción formal y sin las palabras grandilocuentes de los teólogos, él traía consigo una sabiduría que parecía venir directamente del cielo. Al ingresar en la orden como hermano lego, Benito encontró su verdadero lugar en el mundo. La cocina del convento se convirtió en su santuario, y allí, entre ollas y fogones, comenzó a transformar no solo alimentos, sino también corazones. El convento, antes solo un lugar de rutina, se transformó en un espacio sagrado de oración y contemplación bajo su influencia. Benito tenía un talento especial para la cocina, pero lo que realmente lo destacaba era su dedicación y su capacidad para transformar el ambiente con su espiritualidad. La cocina, bajo sus cuidados, dejó de ser simplemente un lugar de trabajo y se convirtió en un verdadero altar de fe. Cada comida que preparaba se hacía con un profundo sentido de gratitud y devoción. Y así, lentamente, los otros frailes comenzaron a notar algo inusual. No era solo su habilidad como cocinero, sino la manera en que su fe influía en todo a su alrededor. La presencia de Benito, humilde y casi imperceptible a primera vista, comenzó a ganar una luz especial. Con el tiempo, las dificultades y pruebas continuaron siendo parte de su jornada. Pero algo estaba cambiando. El joven que antes era objeto de miradas desconfiadas ahora ganaba el respeto y la admiración de sus compañeros. Su paciencia ante los prejuicios era su mayor arma, su humildad, la llave que abría puertas que el orgullo jamás abriría. Sin embargo, Benito no buscaba reconocimiento o gloria. Continuaba su camino, discreto y dedicado, como si supiera que la verdadera recompensa no estaba en los honores terrenales, sino en algo mucho mayor, algo que solo los ojos de la fe podían ver. Ahora, Benito ya había cruzado el umbral de lo que muchos llaman vocación. Su misión en la tierra comenzaba a tomar forma de manera aún más clara. Él, el hombre sencillo, el hijo de esclavos, estaba convirtiéndose en un líder espiritual, aunque, al principio, solo en la cocina de un convento. Para San Benito, la cocina del convento no era simplemente un lugar de trabajo. Era un verdadero santuario, donde transformaba los ingredientes simples en algo que iba más allá del paladar. Cada comida preparada por sus humildes manos era una oración en forma de alimento, y los monjes sentían que, además de saciar el hambre del cuerpo, había una nutrición espiritual en cada plato. Benito nunca veía el acto de cocinar como una tarea mundana, sino como una forma de servir a Dios a través del cuidado de los demás. Sin embargo, algo más allá de su devoción diaria comenzó a llamar la atención. Las historias de pequeños milagros empezaron a circular entre los monjes, y no pasó mucho tiempo antes de que ocurriera algo extraordinario entre las ollas. Un día, cuando el convento recibía más personas de las esperadas, los suministros estaban a punto de acabarse. Había poco pan y pescado, y los monjes temían que no fuera suficiente para alimentar a todos. Benito, siempre calmado y confiado en la providencia divina, hizo lo que mejor sabía hacer, entregó la situación en manos de Dios. Fue a la despensa, que ya estaba prácticamente vacía, y comenzó a repartir lo que tenía. A cada cesta de pan que entregaba y a cada porción de pescado que servía, parecía que los alimentos se multiplicaban. Todos comieron hasta saciarse, y aún quedó comida. La noticia de este milagro se extendió rápidamente. Lo que para muchos parecía una coincidencia, para aquellos que lo presenciaron, fue una señal clara de la intervención divina a través de Benito. Este milagro de la multiplicación de los panes y peces es uno de los más conocidos en la historia de San Benito y refleja la profundidad de su fe. Nunca se quejaba ni mostraba desesperación ante la escasez. Al contrario, Benito confiaba plenamente en Dios y sabía que, al hacer su parte, el cielo haría el resto. Lo que ocurrió ese día fue una prueba del poder de la fe inquebrantable y de la entrega total a la providencia divina. El humilde cocinero se convirtió, en ese momento, en un puente entre el cielo y la tierra, trayendo al convento una experiencia que remite a los milagros de Cristo.
especialmente el episodio bíblico de la multiplicación de los panes. Pero este no fue el único milagro relacionado con alimentos que marcó la vida de San Benito. En otra ocasión, fue enviado en una misión al servicio de la orden y, al cruzar el camino, una mujer pobre y hambrienta pidió su ayuda. Como de costumbre, Benito no dudó en atender el pedido y le ofreció una bolsa de panes que llevaba consigo. Al regresar al convento, fue cuestionado por sus superiores sobre los panes que faltaban. Con humildad, explicó lo que había sucedido y, en respuesta a la desconfianza de algunos, pidió que se revisara la bolsa. Al abrirla, todos quedaron impresionados al encontrar, en lugar de panes, una rama de rosas frescas y perfumadas. Una vez más, el cielo se manifestaba a través de San Benito, transformando un acto de caridad en un milagro divino. Estos eventos en la cocina y en su caminar mostraban la esencia de la misión de Benito. No estaba allí solo para alimentar el cuerpo, sino también para alimentar el alma, ya sea a través de un milagro tangible como la multiplicación de los alimentos, o a través de su gentileza silenciosa y profunda fe. Su conexión con Dios era tan íntima que, incluso en las tareas más simples, ocurría lo extraordinario. Así, Benito continuaba su camino, sin saber que con cada gesto suyo, nuevas historias se desarrollaban y más personas eran tocadas por su presencia. San Benito siempre fue conocido por su humildad y dedicación al trabajo. Nunca buscó una posición de destaque, ni aspiraba a liderar a los demás. Su vida estaba centrada en el servicio a los hermanos y en la devoción silenciosa. Sin embargo, en 1578, ocurrió algo extraordinario. A pesar de su falta de formación académica y su condición de lego, Benito fue elegido como superior guardián del convento en el que vivía. Esta elección sorprendió a muchos, ya que, por costumbre, este cargo estaba reservado a los miembros más instruidos de la orden, frecuentemente con un amplio conocimiento teológico. Benito, por otro lado, no sabía leer ni escribir, pero estaba dotado de una sabiduría innata, fruto de su profunda espiritualidad. Esta decisión, que podría haber sido vista como una afrenta a la jerarquía tradicional, fue en realidad una clara manifestación de la confianza que los frailes depositaban en él. Ellos reconocían en Benito algo que trasciende la educación formal, una capacidad de liderazgo guiada por virtudes cristianas auténticas, como la humildad, el amor al prójimo y la firmeza en su fe. Bajo su dirección, el convento prosperó no solo espiritualmente, sino también en su administración cotidiana. Benito, que por tantos años había trabajado como cocinero y desempeñado funciones simples, ahora demostraba un talento sorprendente para organizar e inspirar a sus hermanos. Durante su periodo como superior guardián, San Benito enfrentó los desafíos típicos del cargo, pero siempre supo mantener el equilibrio entre la disciplina y la misericordia. Conducía el convento con un corazón generoso y atento a las necesidades de cada hermano. Cuando surgían conflictos, su presencia calmante y su discernimiento hacían que las tensiones se disiparan. Muchos lo buscaban en busca de consejos, no solo sobre cuestiones espirituales, sino también sobre cómo vivir en armonía con los demás. A pesar de su autoridad, Benito nunca imponía su voluntad, al contrario, guiaba a los demás con el ejemplo, demostrando que el verdadero líder es aquel que sirve. El hecho de que San Benito fuera elevado a una posición de liderazgo, a pesar de no contar con las calificaciones típicas para ello, fue también un reconocimiento divino de que la santidad y la sabiduría van mucho más allá del conocimiento intelectual. Muchos estudiosos y teólogos de la época lo buscaban para escuchar sus palabras de simplicidad y verdad, comprendiendo que en él había una fuente de sabiduría que superaba los libros. Benito, siempre humilde, recibía a todos con la misma sonrisa gentil y atención cariñosa, nunca permitiendo que su posición le subiera a la cabeza. Su tiempo como superior guardián no fue solo una demostración de su habilidad de liderazgo, sino también un momento en el que mostró, una vez más, su caridad incomparable.
Benito siempre se preocupaba por los pobres y necesitados que tocaban las puertas del convento. Hacía todo lo posible para asegurar que nada faltara a aquellos que sufrían, distribuyendo alimentos y acogiendo a los desesperados. Así, su liderazgo se caracterizó no solo por la eficiencia administrativa, sino por la caridad cristiana en su forma más pura. Al dejar el cargo, continuó siendo una figura de respeto y veneración entre sus hermanos, y su fama de santidad solo creció. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación, si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. A pesar de nunca haber asistido a la escuela ni de haber aprendido a leer y escribir, San Benito ganó la admiración de teólogos y estudiosos de su época. Es fascinante pensar que un hombre sin educación formal fuera buscado por aquellos que dedicaron sus vidas al estudio de las Escrituras. Esto nos lleva a reflexionar sobre el origen de su sabiduría. ¿De dónde venía esta capacidad de aconsejar a los eruditos, de responder preguntas complejas sobre la fe y de entender las sutilezas de la espiritualidad? La respuesta probablemente reside en su profunda conexión con Dios. Benito, a través de su oración constante y su vida de humildad, parecía recibir un conocimiento directo de la fuente divina. Los teólogos que lo buscaban se sorprendían con la claridad de su pensamiento y la profundidad de sus respuestas. No citaba pasajes de la Biblia ni hacía discursos elocuentes, pero hablaba con simplicidad y verdad, tocando los corazones de quienes lo escuchaban. Muchos sentían que poseía una comprensión intuitiva de los misterios de Dios, como si su alma estuviera en comunión directa con lo divino. Incluso cuando hablaba sobre temas complejos, Benito nunca perdía la esencia del mensaje cristiano, el amor incondicional al prójimo y la fe inquebrantable en Dios. San Benito también era conocido por su caridad incansable. Nunca daba la espalda a quienes necesitaban ayuda. En su visión, todos los seres humanos eran iguales ante los ojos de Dios y, por eso, merecían compasión y respeto. En el convento, era una figura constante entre los más pobres, distribuyendo alimentos y ofreciendo consuelo espiritual a quienes llegaban en busca de ayuda. Su generosidad no conocía límites, y frecuentemente daba a los pobres no solo lo que sobraba, sino aquello que él mismo tenía, muchas veces quedándose sin nada para sí. Para él, servir a los necesitados era una forma directa de servir a Cristo. En diversas ocasiones, Benito realizó milagros que quedaron grabados en la memoria de quienes lo conocieron. Uno de los relatos más conmovedores se refiere a una situación en la que la comida en el convento estaba a punto de acabarse, y él, con la fe que siempre lo guiaba, rezó pidiendo a Dios que suplieran las necesidades de los pobres que dependían del convento para alimentarse. Milagrosamente, los alimentos comenzaron a multiplicarse ante los ojos de todos, permitiendo que no solo los frailes, sino también los hambrientos que llegaban al convento, pudieran saciarse. Este milagro no solo mostró la intervención divina, sino que reafirmó el compromiso de Benito con los más necesitados. Si la vida de San Benito ya estaba marcada por la humildad y el servicio a los demás, sus milagros añadieron una dimensión nueva a su legado. Benito no realizaba prodigios para ganar notoriedad o reconocimiento, sino porque su fe era tan profunda que parecía natural que lo extraordinario se manifestara a través de él. Uno de los milagros más impresionantes atribuidos al santo fue su capacidad de curar. A pesar de su humildad, su nombre comenzó a atraer personas de lejos que venían al convento en busca de cura para sus enfermedades. En varias ocasiones, Benito atendió esas peticiones con su habitual simplicidad,
confiando solo en la intercesión divina. Las curaciones de ciegos y sordos se asociaron especialmente con su nombre. Se cuenta que un día, una madre desesperada llevó a su hijo ciego al convento, implorando la intervención de Benito. Sin dudarlo, él puso las manos sobre el niño, oró en silencio, y pronto los ojos del joven se abrieron, viendo la luz por primera vez. En otro momento, un hombre que había perdido la audición se acercó, y tras orar por él, su capacidad de escuchar fue restaurada milagrosamente. Estos eventos no se anunciaban con gran alarde por Benito, quien prefería mantenerse al margen del reconocimiento, pero los que fueron tocados por sus oraciones sabían que estaban ante algo verdaderamente sobrenatural. Sin embargo, quizás los milagros más impresionantes de San Benito involucraron la resurrección de dos niños. En una historia, dos niños jugaban cerca de un río cuando, trágicamente, cayeron al agua y se ahogaron. Las familias, devastadas, llevaron los cuerpos de los niños a Benito, esperando un consuelo espiritual. Sin embargo, lo que ocurrió fue mucho más allá. Benito, con fe firme, oró fervorosamente, y para el asombro de todos, los niños abrieron los ojos y volvieron a la vida. La escena fue de puro asombro y gratitud, y una vez más, la noticia de un milagro de San Benito se esparció como fuego, reforzando su santidad a los ojos del pueblo. Estos actos milagrosos no se realizaban con pretensión, sino siempre con una confianza absoluta en la voluntad de Dios. Benito nunca tomaba el crédito para sí mismo. Veía sus acciones como un canal por el cual el poder divino se manifestaba. Lo que más impresionaba a la gente era su serenidad, incluso ante milagros tan extraordinarios. Para él, curar ciegos, sordos o incluso resucitar a los muertos no era motivo de vanidad o exaltación, sino una extensión natural de su fe y servicio a Dios. Cada milagro realizado parecía reforzar el mensaje de que la fe, cuando es auténtica, puede mover montañas. Los milagros de San Benito resuenan hasta hoy, tanto en las historias transmitidas de generación en generación como en los relatos de fieles que continúan experimentando gracias por su intercesión. Para muchos, él es un santo cercano, a quien se puede recurrir no solo en momentos de aflicción espiritual, sino también en situaciones de necesidad física, buscando alivio para sus dolores. Y así, San Benito sigue, incluso después de siglos de su muerte, siendo un faro de fe, esperanza y cura para todos los que lo invocan. Tras su muerte en 1589, la fama de San Benito no hizo más que crecer. La noticia de sus milagros y de su vida de humildad y servicio se esparció rápidamente, y el reconocimiento de su santidad no tardó en llegar. San Benito fue canonizado por el Papa Gregorio IX el 24 de mayo de 1807, un proceso que reflejaba la profunda devoción que inspiraba. Esta canonización fue un testimonio del impacto duradero que tuvo en la vida de las personas y en el espíritu de la Iglesia, mostrando que su santidad no se basaba solo en los milagros, sino en la sinceridad de su fe y en el servicio a los más necesitados. La devoción a San Benito se expandió rápidamente más allá de Italia, alcanzando todo el mundo. Su tumba en Palermo se convirtió en un lugar de peregrinación, atrayendo fieles que buscaban inspiración e intervención divina. Lo que comenzó como una celebración local se transformó en un fenómeno internacional. La basílica dedicada a él en Palermo se convirtió en un ícono de su importancia espiritual, ofreciendo un espacio para la oración y simbolizando el impacto duradero de su vida. La devoción a San Benito no se limitó a grandes celebraciones. Se convirtió en un santo muy querido en la vida cotidiana de los fieles, especialmente en México, donde su fiesta se celebra con gran fervor el 5 de octubre. La simplicidad y humildad de San Benito continúan inspirando a miles de personas que recurren a él no solo para pedir milagros, sino también para encontrar un ejemplo de vida cristiana auténtica. A menudo se le invoca para causas de justicia social y para ayudar a los pobres, reflejando el espíritu de servicio que él ejemplificó en vida.
San Benito también es recordado por su capacidad de tocar la vida de las personas de manera personal y directa. Su imagen está presente en muchas casas y iglesias, donde los devotos lo invocan con fe y gratitud. Él es un ejemplo constante de cómo una vida dedicada al prójimo puede tener un impacto duradero, y su memoria sigue siendo un faro de esperanza e inspiración. La historia de San Benito es un recordatorio de que la santidad puede encontrarse en las acciones más simples y en una vida de servicio a los demás. El legado de San Benito es un reflejo del impacto duradero que la humildad y la dedicación al prójimo pueden tener. San Benito no es recordado solo por los milagros extraordinarios que realizó, sino por su vida de servicio desinteresado y profunda devoción a los más necesitados. Su ejemplo de generosidad y justicia ejemplifica la verdadera esencia del cristianismo, inspirando una devoción que trasciende el tiempo y el espacio. Además de las grandes festividades, San Benito es homenajeado en una variedad de contextos menores. Sus imágenes y estatuas se pueden encontrar en hogares y pequeñas capillas, donde los devotos recurren a él en busca de orientación e intercesión. Su presencia en las comunidades es un recordatorio constante de la importancia de vivir una vida de servicio y generosidad. El ejemplo de San Benito nos recuerda que, aunque los milagros son notables, la verdadera grandeza está en cómo tratamos a los demás en el día a día. Su historia y legado son un testimonio de que la espiritualidad verdadera se manifiesta a través de acciones concretas de amor y compasión. La celebración de su vida sigue siendo una expresión vibrante de fe y devoción, manteniendo viva la mensaje de servicio que él personificó. Al reflexionar sobre el legado de San Benito y su ejemplo de humildad y servicio a los necesitados, es imposible no pensar en otro gran santo que también dedicó su vida a la pobreza y al servicio, San Francisco de Asís. Ambos santos compartieron una visión profunda sobre la simplicidad y el amor al prójimo, y sus vidas están interconectadas por la idea de que la verdadera grandeza proviene del servicio desinteresado. Por lo tanto, al final de este video, te invitamos a explorar la vida de San Francisco, cuyas lecciones e inspiraciones complementan perfectamente las de San Benito. Prepárate para un fascinante recorrido por la vida de otro gigante de la espiritualidad cristiana. ¿Qué te pareció la historia inspiradora de San Benito? ¿Has recibido alguna gracia o bendición atribuida a él? ¿Conocías las historias sobre la multiplicación de alimentos, la curación de ciegos y sordos, o la resurrección del niño? Comparte tus experiencias y pensamientos en los comentarios abajo, nos encanta escuchar tus historias y reflexiones. Si te has sentido tocado por la vida y los milagros de San Benito, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre otros santos y sus vidas extraordinarias. ¿Y qué tal compartir este video con alguien que creas que pueda beneficiarse de esta increíble jornada de fe y esperanza? No te detengas aquí. Si deseas explorar más sobre la vida de otros santos de la Iglesia Católica, mantente atento a los videos que aparecerán en pantalla. Son historias que, al igual que la de San Benito, tienen el poder de inspirar y transformar. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.